Sí, está con nosotros la senadora por el Frente Amplio, Silvia Nane. Felicitaciones. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, gracias Buenas también noches. por venir. Yo dije senadora, pero hoy hablando con alguna gente de confianza, como decimos los periodistas, Sí. de esos que están bien informados, pero además uno debe confiar. Me dijo, decirle también que va a ser la presidente de Antel. No sé qué datos tiene. ¿Ah, sí? No, ni idea, no. ¿No? No estamos armando todavía esas cosas. Silvia, si lo supieras, ¿me lo dirías? Sí, Porque- si lo supiera, sí, pero no, honestamente no estamos ahí. Estamos, la verdad, hoy estuvimos, mirá, un rato antes de venir para acá de tarde trabajando con Carolina en ir viendo algunas cuestiones de la agenda legislativa. Y en ver cuándo vamos a empezar a trabajar en la transición del ¿Tú Poder estuviste Legislativo. ya en Antel? No, No. yo no trabajé en Antel. Cuando Carolina fue presidenta de Antel, yo creo que en ese momento yo trabajaba en la actividad privada y en ese momento creo que fue mi primer periodo en la directiva de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Yo estuve 2 periodos. Creo que el primer periodo coincidió con la presidencia de Carolina en Antel y el segundo periodo, que fue cuando ya no estaba Álvaro Lamé, fue cuando Carolina era ministra de Industria. Claro. Después ya vinieron las elecciones del 2019. Estas cuestiones que hablaban con Carolina Cose sobre las tareas legislativas, ¿por dónde iban? ¿Meramente administrativas o tiene que ver también con la impronta que va a tener la bancada? No, más que nada estábamos tratando de entender de las 48 prioridades para gobernar que presentó el Frente Amplio en Colonia del Sacramento, en la Plaza de Toros, cuáles de ellas necesitaban normativa y cuáles de ellas se podían empezar a darle un cuerpo legal, como para tener trabajo un poco adelantado y tratar de entender de esas prioridades a cuál habría que apuntar primero. Después estuvimos revisando la declaración de emergencia por la violencia basada en género de diciembre del 2019, tratando de ver... ¿Con qué objetivo? Tratando de ver también sobre esa declaración de emergencia si había que hacer algunos ajustes normativos para afinar algunas de las cosas que ahí se necesitaban. Estuvimos como tratando de ver un poco lo que había en la vuelta, qué proyectos habría que meter en lo que podría llegar a ser un paquete que fuera junto con la emergencia en la violencia basada en género. Ahí estuvimos... ¿Una LUC? No estábamos pensando en eso. No, lo que estábamos tratando era de ordenar las prioridades y de tratar de entender cuáles eran aspectos normativos que ocasionalmente habría que ir preparando como para empezar a tratar. En el paquete de la emergencia en la violencia basada en género hay 2 o 3 cosas que tendríamos que es mejor verlas en forma integral. Una es volver a presentar el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Hay que hacer un ajustecito ahí, nos parece, para que sea más fácil el tratamiento legislativo. Creo que hay que trabajar en poner un agravante por violencia vicaria. Entonces, me parece que hay que hacer un paquetito para verlo de forma integral y estábamos empezando un poco a ver esas cosas. Tanto a Carolina como a mí nos gustan las cosas planificadas, tratar de entenderlas. La elección fue el domingo. Bueno, De sí, todo esto pero que- es así. De todo esto que seguro tienen como prioridad o tarea por delante, destaca lo de la violencia de género. ¿Es Porque una prioridad en la agenda? Sí, y porque justamente nos habíamos quedado conversando ayer. Ayer fuimos a la marcha y Carolina hizo unas declaraciones, justamente porque nosotros lo habíamos estudiado ya para cuando armamos el Plan País en la precandidatura de Carolina y le habíamos hecho un primer análisis a aquella declaración de emergencia para tratar de entender qué cosas podían ser implementadas, incluso habíamos llegado a presupuestar algunas de esas cosas y qué cosas habría que poder poner en un paquete que fuera un poco más comprensible, un poco más, digamos, que abarcara lo que era la coyuntura. La violencia vicaria creo que es el ejemplo más claro respecto a eso. Entonces, bueno, nada, lo que estuvimos haciendo a partir de las declaraciones de Carolina de ayer, de implementar efectivamente
la declaración de emergencia, en función también de lo que habíamos visto ayer, que era 25 de noviembre, hoy agarramos esos temas como para ponerlos todos arriba de la mesa y empezar a armar una agenda, un cronograma o por lo menos una lista de elementos a tener en cuenta. Recién Jorge le preguntaba para Antel y usted decía, no, todavía no estamos en esos temas. No, honestamente no. Pero, no pero Le sorprendería, pero perdón que Maggie no. que te interrumpí, pero ¿le sorprendería que le hicieran ese ofrecimiento? No, ni me sorprende ni no me sorprende. Yo soy de la idea de que quienes tienen que armar eso, la potestad evidentemente es de Yamandú, quien va a ser el presidente, y después cada quien se tiene que atener al lugar donde la fuerza política indique que tiene que estar. Yo particularmente en el Senado me siento muy cómoda. Y seguramente Cosé también la va a necesitar, ¿no? De alguna manera. Se necesita un equipo, se necesita un equipo. Así que vamos a ver. El que se precipita, se precipita. Vamos a ir dándole tiempo a todo el mundo, fantástico. que cada quien vaya armando sus planes, sus equipos. Pero creo que con esto que le voy a preguntar va a tener una respuesta. Porque Jorge le preguntaba esto, usted decía, bueno, no estamos armándolo, pero si el Ejecutivo se está armando, me imagino que esa danza de nombres se tiene que dar porque en algún momento van a tener que presentarlo. En algún momento hay que empezar a verlo. Bien, ¿usted entiende que tiene que ser un gabinete paritario? ¿Eso está conversado, está acordado? No sé si está acordado, no sé si está conversado, me parece que sí, pero... Borsi lo planteó como que y su intención era esa. Sí, la intención está 50, planteada, 50. Pero de nuevo, la potestad para armar el gabinete la tiene el presidente electo. Y la vicepresidenta, ¿no? Por lo pronto la tiene el presidente electo. Si necesita ayuda con algo o entiende que necesita algo más, él lo va a armar. No hay ningún problema ahí, hay total confianza en lo que defina. ¿Y cómo va a ser en cuanto a la representación sectorial ese gabinete? ¿Se está discutiendo si tiene que ser proporcional o no? Yo no estoy discutiendo nada. Si hay compañeros que lo están discutiendo, supongo que lo deben estar haciendo. Mi pregunta es para conocer un poco cómo funciona internamente un gobierno después de ser electo. Es decir, le dice, quiero que me presenten nombres a cada uno de los sectores. Honestamente, no sé cómo lo están armando. Nosotros tuvimos hoy reunión de secretariado y no hablamos. No se habla nada de eso. Perfecto. Bueno, es un periodo, es una novedad. El Frente en la oposición había estado y ahora vuelve el gobierno. Nunca había pasado eso. Gobierno, frente, gobierno, y tiene el desafío de que no tiene, es la primera vez que no tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados. Y uno de los primeros desafíos es el presupuesto. Casi de inmediato. Capaz que tampoco está en eso todavía, porque le estamos preguntando muchas cosas. Estamos a 48 horas. ¿Cuándo fue el domingo? Bueno, perdón, ya estuvieron planificando el Senado. Pero hoy se escuchó la voz del diputado de Cabildo, Álvaro Perrone, que estaría dispuesto a un acuerdo. Ya están buscando algún tipo de acuerdo, están pensando en él. Salieron las autoridades No sé lo que está haciendo de Perrone Cabildo. no tengo ni idea. Las autoridades de Cabildo salieron muy duro a decir, no, manda Cabildo. Pero no tiene nada que se esté negociando con ningún sector todavía. ¿Y le parece buena esa apertura? El frente es amplio, decían ustedes. ¿Es amplio hasta Cabildo también? Me parece que son cosas que hay que verlas en la medida de la coyuntura. Hoy Carolina decía algo de que en los aspectos de buscar acuerdos respecto a las leyes, creo que es más pragmático pensar en el qué y no con quién. Se irá viendo la medida de que haya que lograr los acuerdos. Se irá viendo. Uno observa la bancada del Frente Amplio. Estamos contentos todavía, no estamos... Sí, claro. Queremos información. Sí, claro. Nosotros estamos todavía pero están ocurriendo con la cosas, adrenalina de Están festejando. Pero están ocurriendo cosas, Por Siempre allí tiene- están deslizándose nombres para el gabinete. Me llegaron como 4 listas distintas a mi WhatsApp hoy, con gente que además me decía, ¿te parece que esto es así? Y si fuese así, ¿te parece que yo te lo voy a confirmar por WhatsApp? ¿En serio? Sí. Bueno, pero andan listas de todos colores, con compañeros que pasan de un ministerio para el otro y de un ente para el otro. Me dijo uno que sabe. Me dijo uno que sabe, me comentaron hace un ratito. Como mi amigo. Dale, yo qué sé, no tengo idea. Como mi amigo. Capaz que el amigo es una de las listas que No, que me como llegaron, mi amigo no sé. que me había dicho que... No sé, Silvia y el Rani amigo va a ser capaz que anda escribiendo WhatsApp también ahí, El no presidente la presidente de Antel. No, yo en eso realmente yo soy muy cuidadosa cuando se definió, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando se definió el gabinete de Montevideo no se filtró un solo nombre hasta que los anunció Carolina. A mí me parece que hay que ser muy cuidadoso. Por eso realmente creo en eso, que hay que ser muy cuidadoso. Senadora, la bancada del Frente Amplio tiene una mayoría
fuerte, muy fuerte del MPP. ¿Cómo se va a coordinar el trabajo concretamente en esa bancada? ¿Cómo se coordinan las cosas en el Frente Amplio? Se discuten en los ámbitos que se tienen que discutir. En la bancada esta también había mayoría de compañeros del MPP en esta que no tan que evidente. pasó. Ahora es muy... Sí, sí. No Y tan no en evidente, el pero la gobierno. había. No, estoy de acuerdo, pero En digo, también ninguna de las había. dos cosas. Pero, y el Frente Amplio tuvo momentos en los que hubo sectores que fueron más mayoritarios que el otro, pero el Frente Amplio sabe buscar sus equilibrios, tiene sus órganos de dirección para buscar equilibrios y todos nos sabemos, todas y todos, integrantes de un proyecto político que nos trasciende, que trasciende lo sectorial. Yo tengo muchísima confianza en esta bancada que se armó. Realmente se armó una bancada muy potente, muy potente. Tendremos que ver después que se arme el gabinete, cómo finalmente termina conformada, pero es una bancada con compañeras y compañeros que realmente tienen mucha preparación, muchos de ellos han estado en administraciones anteriores y son realmente personas que han dado muestras de eso mismo, de que pertenecen a un proyecto político que les trasciende. Nosotros en esta campaña de cara a octubre y a noviembre hemos sido realmente cuadros muy unidos. Hemos trabajado todos con un objetivo común, compartimos las giras, trabajamos muchísimo en las bases programáticas todos, unimos las propuestas del equipo de la precandidatura de Carolina. ¿Es la explicación de la victoria? Con el de Orsi. Yo creo que la explicación de la victoria no se puede buscar 3 o 4 meses para atrás. Creo que la explicación de la victoria tiene un recorrido largo. Tiene el recorrido que data del 2019. Frente Amplio hizo un proceso doloroso de autocrítica, doloroso pero muy responsable de autocrítica. Realmente cuando armamos el Frente Amplio Te Escucha, lo tomamos con muchísima responsabilidad y con muchísimo compromiso de ir a buscar respuestas. Y sabíamos perfectamente que muchas de las respuestas que íbamos a encontrar no eran las respuestas que queríamos escuchar y no eran las respuestas que de repente nosotros podíamos entender de primera o procesar sin problemas de primera. Y la verdad es que había momentos en que ibas y lo único que había eran reproches, eran decirte un montón de cosas en las que le había cerrado. Y uno necesitaba de los compañeros para decirle, che, pero esto fue tan así, ¿no? Porque a cada quien le pegaban cosas diferentes. Se aprende de la derrota. Y se aprende, y se aprende. El tema es que creo que no solamente, hay que tomarlo también como a ver, ¿cómo decirlo? Para nosotros la derrota electoral del Frente Amplio fue un aprendizaje para la fuerza política, definitivamente, en muchas cosas. Pero nosotros entendemos que ese aprendizaje para la fuerza política también lo que hizo fue hacerle daño a otro montón de gente, ¿no? A la que definitivamente cuando nosotros salimos a buscar respuestas no fue solamente para que aprendiera el Frente Amplio, fue para tratar de armarnos de manera tal de poder enmendar muchas de esas cosas que nosotros, por lo pronto, teníamos idea que podían llegar a pasar, una menor presencia del Estado en territorio, que hubiese gente que quedara desamparada. Entonces, realmente para nosotros después el tiempo de poder de salir a las elecciones departamentales, también fue un tiempo de una militancia muy fuerte, donde había una estructura que había quedado como todo medio desbalanceada también por la pandemia. La fortaleza de organización del Frente Amplio en los comités de base durante la pandemia tuvo que transformarse en otra cosa, después eso hubo que volver a transformarlo en los comités de base. El Frente Amplio venía de una interna bastante embromada también, de un proceso interno bastante embromado en su orgánica. A partir de la presidencia de Fernando se ordenaron algunas cosas, veníamos también con unas finanzas bastante complicadas, o sea, el Frente Amplio venía magullado, no solamente por la derrota electoral. Y yo creo que de todo eso nosotros fuimos tratando de ir armando, con compromiso y con mucha ayuda en los comités de base, con ayuda de personas que trabajaban también en el área
gremial, personas que se fueron armando en los colectivos de las ollas. Hubo que armar otro despliegue. Una de las personas más autocríticas fue Danilo Astori. Hubo unas declaraciones muy duras que hizo en La Diaria en la que dijo, entre otras cosas fuertes, que una de las causas por las que había perdido el frente era por la imagen de soberbia que había dado porque nunca atendió a la oposición. Se va a cambiar, o sea, esa... A mí me parece que todos los análisis de la autocrítica son válidos, no solamente cuando uno pierde, sino también en los elementos en los que de repente uno le invoca. La autocrítica tiene que formar parte de un proceso de lecciones aprendidas, de un proceso de mejora continua, porque en definitiva el objetivo de una fuerza política es ganar el gobierno del Estado para desplegar políticas públicas que tienen objetivos para hacer una vida mejor para todas y para todos. Yo creo que esa es la esencia que no podemos nunca dejar de ver. Y a partir de ahí, me parece que hay compañeras y compañeros muy valiosos que hicieron muchos aportes a la autocrítica. Danilo fue uno de ellos. Pero también fueron muchos compañeros de los comités de base que veían lo que estaba pasando, de pie en la calle y de pie en las ollas y sosteniendo los merenderos. Por eso a mí me parece que cuando hoy ustedes me preguntaban dónde estaban las claves de la victoria, a mí me parece que las claves de la victoria hay que irlas a buscar atrás. El Frente Amplio desplegó su organización, pasamos a tener 500 comités de base. Sostener la estructura organizacional del Frente Amplio implica compromiso. Los comités de base sacaron las mesitas, sacaron las banderas, se pusieron a militar. Y cuando nosotros hacíamos las giras por el interior, siempre había un lugar donde recalar, un lugar donde quedarse, comida para compartir, incluso protector solar cuando salíamos de barriadas. Fue un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo colectivo, que no llegó solamente, creo yo, quizá a aquellas conversaciones que podamos tener de repente quienes tenemos responsabilidades de dirigencia. Fue una cosa de mano a mano, fue una cosa de la feria, del barrio, de ir a buscar a los gurises a la escuela y conversar con los vecinos y conversar con la familia. Fue a propósito una campaña de cercanía donde el Frente Amplio creo que hizo una buena campaña, pero fue una campaña de acumulación. Senadora, quiero hablar de futuro, pero apelar a su experiencia ya de una legislatura. No me diga se verá, porque quiero apelar al conocimiento de sus compañeros y del sistema todo. ¿Con quién o quiénes deberían ser los negociadores con el bloque opositor? O sea, ¿quién ve dentro de su fuerza política en el Senado con ese rol? ¿Y con quién se sentiría usted cómoda para negociar dentro de los legisladores electos de la coalición multicolor? No sé si elegiría personas, creo que cada quienes tienen sus características diferentes para negociar. Particularmente yo tengo muy buena relación con los senadores y las senadoras de la oposición. He tenido muy buena relación en este periodo pasado. Bueno, pero no todos pueden ser buenos negociadores, ¿no? No, bueno, pero viste que cuando en definitiva se negocian algunos... voy a volver a la frase de Carolina. Muchas veces no es quién, sino el qué. Y entonces quienes sepan más sobre el qué o quienes tengan más experiencia. Sí, más condiciones de negociar, que no todo el mundo las tiene. Y no todos los puntos son iguales, ¿no? El presupuesto no es lo mismo bueno, pero a veces de repente que otro tipo de leyes. E incluso cuando vos abrís el presupuesto, hay algunos aspectos de la ley presupuestal, de incisos, que son los organismos del Estado, donde hay compañeros, a veces que por su experiencia de gestión o por su conocimiento de repente de quienes están ahí, eso hablamos por o temáticas. Por las comisiones, por las temáticas de las pero comisiones. Pero después hay cuestiones que tienen que ver con lo meramente político. Sí, ¿no? Yo creo que tenemos una bancada en el Senado. ¿Pero a quién le ves esa impronta? A todos. ¿Y del otro lado? ¿Es lo mismo negociar con un Sebastián da Silva que con un Andrés Ojeda? La verdad es que a Ojeda no lo conozco. No lo conozco. Con Sebastián, me van a nombrarle uno por uno que me diga sí o no. A Ojeda no lo conozco. Lo que sí te digo es a Ojeda no lo conozco. Con Robert Silva lo único que tuve fueron intercambios cuando él era el presidente del CODICEN en las rendiciones de cuentas.
Pedro Bordaberry. Con Bordaberry no lo conozco, a Bordaberry no lo conozco, dicen que ha tenido una actuación muy seria como senador. A creo Graciela que es Bianchi, bastante. sí. Con Graciela trabajamos en la Comisión de Educación y Cultura, en la Comisión de Derechos Humanos integrada con Constitución y Legislación. Con Sebastián da Silva trabajamos en la Comisión de Industria. ¿No ve claro el liderazgo entonces? En la coalición, En la coalición no, pero dentro tampoco es un tema No, mío. dentro del Senado. ¿Y Espera- se ingresa a la calle Pou? Y que ingrese tiene todo el derecho del mundo. Esperan una Pero oposición. no es un tema, no vamos a elegir nosotros los negociadores. Supongo que Claro. los otros partidos elegirán sus negociadores para negociar con el Frente Amplio quien entiendan mejor. En definitiva, la mayoría en el Senado Esperan la tiene un- el Frente Amplio. Son esperan ellos que una- tienen que elegir con quién negociar. ¿Esperan una oposición cerrada? La del no, no, no. Eso que le endilgaban al Frente Amplio, siempre que no, siempre había algo que los tenía preocupados. Estoy repitiendo lo que decían, ¿eh? La oposición tendrá que ver cómo es su estrategia Sí, pero para ustedes pararse. también. Porque Y nosotros una cosa veremos es cómo a- se paran y nos pararemos diferente, pero la mayoría en el Senado la tiene el Frente Amplio. Entonces, en definitiva, Ahí no hay mucho creo problema. que no tenemos mayor inconveniente de esa manera. Es verdad. Pero a mí me parece que, a ver, hay aspectos de acuerdos que a mí me parece que no son una cuestión estrictamente de voluntad, que son una cuestión de necesidad de la ciudadanía, ¿no? Cuando nosotros empecemos a discutir dentro por ejemplo, de lo que tiene que ver con la matriz de protección de infancias y adolescencias, podremos no estar de acuerdo en cosas de repente medio finas, pero en las grandes cosas es necesario llegar a un acuerdo. Silvia, Esa matriz de entiendo. protección necesita un cambio grande, y Silvia, creo que todos somos conscientes entiendo, de eso. pero lo mismo decía el oficialismo hoy a propósito de la LUC. Y sin embargo, la LUC tuvo oposición cerrada. ¿no? Sí, claro, y tuvo oposición cerrada a muchos de sus artículos que terminaron demostrando ser realmente un problema, porque yo no sé si ustedes recuerdan el artículo del agravante por delitos de microtráfico, cuando fue la discusión particularmente de ese artículo, destacados penalistas dijeron, miren que típicamente este es un delito que cometen las mujeres muy vulneradas, muchas de ellas incluso víctimas de violencia, en general con gurises porque no pueden atender las necesidades de otra manera, y dijeron no nos importa, no nos importa, no nos importa, levantaron la mucho, manita y Hugo. terminó, perdón, No, perdóname. terminó la cárcel de mujeres con un hacinamiento de más del 230%, un recurso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue aceptado y ahora tuvieron que salir corriendo a construir más lugares justamente para tratar de evitar el hacinamiento que no está ocurriendo, que no va a ocurrir ahora, no es una cuestión de ahora, va a ser cuando terminen de construir eso. Mientras tanto, en estos 3 años y pico, hay gurises que se criaron adentro de la cárcel. A mí me gustaría mucho saber cómo les vamos a reparar, qué reparación del daño de haber estado 4 años sin ir a jugar a la placita, a la pelota, y estando jugando en el patio de una cárcel, qué medidas de reparación vamos a tener para esas gurisas y esos gurises, porque con decir la verdad que nos equivocamos cuando votamos esto, me parece que no alcanza. Dale. Entonces, a mí me parece que hay elementos que tenemos que poder entender, Sí. no con el balde puesto, que tenemos que poder entender analizando el impacto. Una cosa que me parece que tenemos que poder trabajar es sobre el análisis de impacto de las leyes. Es fundamental entender no solamente el impacto normativo, sino también dotarnos, alimentarnos de conocimiento científico, de conocimiento de investigación, meter sociólogos, entender los problemas antes de actuar. Yo pongo siempre la matriz de protección de la infancia como un ejemplo, que me parece que tenemos elementos para poder darle una vuelta de tuerca y poder realmente que sea una matriz de protección. Todos lo destacaron Y ahí eso. nos vamos a tener que poner de acuerdo. Pero mira, ni siquiera por una cuestión de voluntad política, porque se les va la vida a los gurises. Pero en otros temas no, capaz que no hay tantos acuerdos. Y tenés una realidad... Igual si nos ponemos de acuerdo en eso, no es eso- menor. ¿eh? Pero También quiero- hubo muchas quiero- advertencias quiero tremendistas ir a de la una LUC, parte ¿no? Pero es muy largo eso. instrumental de lo que va a ser la próxima legislatura, porque hay no hay mayorías en diputados y se ensayarán diferentes estrategias para acordar. Pero una herramienta útil, ¿no?, para una situación como esta es una ley de urgente consideración, que sale del Ejecutivo, que tiene un plazo estipulado para ser votada y que si no automáticamente queda aprobado.
¿Uno puede esperar que haya, digamos, un uso asiduo de esta herramienta en la próxima Tabaré hizo legislatura? una ley de urgente consideración cuando estábamos con un 40% de pobreza, ¿no? Porque la situación lo ameritara. Este gobierno hizo una ley de urgente consideración, entre otras cosas, para meter un gran porcentaje de la campaña Vivir sin Miedo que la población no le había votado. Me parece que hay coyunturas, me parece que hay objetivos, me parece que hay circunstancias. ¿Pero es útil para esta realidad Habrá que que va a tener? ver, lo tendremos que definir, lo tendremos que definir. Yo no le pegaría al instrumento. Para mí el problema no es el instrumento. Yo no estoy hablando de ni mal ni bien, estoy preguntando simplemente si lo van a empezar a usarlo. Es que me parece que no se puede discutir sobre el instrumento vacío, ¿no? Si hubiera la necesidad de establecer ciertas medidas de urgencia y el instrumento elegido fuese una ley de urgente consideración, que no tenga 500 artículos, Hoy sí que no venga a los ponchazos, me parece que hay Hoy Silvia Lanés siente que hay temas Entiendo. de urgencia. hay temas de que lo urgencia. ameritaría. Sí, bueno, no sé si ameritaría una ley, capaz que se puede solucionar con una resolución de presidencia. Por ejemplo, unificar las puertas de emergencia de atención para situaciones agudas de salud mental, capaz que se puede hacer con una resolución de presidencia. Lo que hay que hacer sí es una adecuación normativa para integrar las puertas de emergencia. Si eso requiere una ley, y vos me decís, ¿pondrías eso en una ley de urgente consideración? Por supuesto, porque entiendo que eso es un elemento sobre el cual no hay un minuto más para esperar, ¿no? Ahora, capaz que se arregla con una... Pero hay que analizar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hay que tocar, qué cosas serían. Ya Lo lo hicieron mental hoy con además es Cose. muy amplio, Lo ¿no? que hicieron hoy con Salud Cose. mental es muy... Pero Es por muy eso yo amplio, digo... porque no es lo mismo, por no. ejemplo, no es lo mismo el adicto al No, cual claro que no. se le atribuye Totalmente. que un depresivo. Totalmente. Y el depresivo muere por dentro. Por eso ponía el ejemplo de las Por eso puertas. ponía el ejemplo de la unificación de la atención en las puertas de emergencia. ¿Ustedes Ante consideran, un episodio agudo. Claro. Para la atención de los episodios agudos. A eso me estaba refiriendo, el primer nivel de Está atención. claro, Silvia. consideran o considerarían eliminar algunos artículos de la LUC? Hay que verlo, hay que analizarlo. Porque fue plebiscitada, Hay que fue analizarlo, aprobada hay que por la estudiarlo. gente. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. ¿Pero irían contra artículos que fueron aprobados por la gente? No sé, Alfonso, si después que nos juntemos y miramos y de repente, por ejemplo, ¿no derogarías el artículo del agravante de microtráfico? Pero yo no soy senador. No, pero es una pregunta. Se quiso modificar Yo esta sí, legislatura, tendríamos ¿no? que revisarlo. Sí, y no llegamos. ¿Y por qué no llegamos? Porque nosotros no teníamos las mayorías. Entonces, me parece Probablemente haya acuerdo en eso, Bueno, como en otros temas. Capaz que ese es uno de los elementos a analizar. Una de las, digamos, Seguridad por lo que, pública por también, lo que en dice algunos Alfonso, eso es una ley muy fresca y capaz que modificarla enseguida puede sonar medio, digamos, Pero es que capaz mal. que lo que pero hay si que vos llegas a modificar- acuerdos con la oposición, Exacto. ahí capaz que sí se podrían revisar. Sí. Sí, capaz que una de las cosas que hay que tocar es la cantidad de plata que se puede manejar en efectivo. Pero, a ver, ¿por qué? ¿A la Bartola y por capricho? No, porque eso probablemente esté en una estrategia de ver cómo vamos a combatir los delitos de narcotráfico. Ahora, pretender combatir los delitos de narcotráfico sin atacar el problema del lavado de activos queda una pata en el aire, por lo cual en una estrategia de ataque al narcotráfico, por supuesto que hay que pensar en el lavado de activos. Si hay que pensar en el lavado de activos, hay que pensar en qué vamos a hacer con las transacciones en efectivo. Ahora, en una estrategia integral, por eso decir, este sí, este no, este sí, este no, porque me gusta o porque no me gusta, no va con lo No, que el estoy tema era hablando el del análisis de principio, impacto, el con el principio. análisis integral, ¿no? Que fue particularmente lo que no ocurrió en esta ley de urgente consideración. No hubo análisis de impacto y no hubo una mirada integral, porque no se puede entender como un gobierno que venía pensando tanto en los aspectos de seguridad pública y atacando a los 15 años de gobierno del Frente Amplio en materia de seguridad pública, dice, la mejor idea que se me ocurre para que la seguridad pública ande bomba es incrementar el monto de las operaciones en efectivo. No se entiende, no se entiende. No fue el argumento Bueno, ese. no se entiende. Entonces, No, está lo que- bien. con esto lo que quiero ilustrar es que las cosas no son tan simples. Hay realidades que son complejas, que hay que analizarlas con la complejidad de la realidad en el momento político en el que estamos inmersos en esta realidad. Entonces, ¿habría que cambiar en cosas? Capaz que sí, en un contexto.
Nane, la gente sabe, como usted lo ha dicho ahora en la entrevista, de su cercanía con Carolina Cose. Hoy en algunos trascendidos de prensa o declaraciones, ella habló de cómo iba a ser su impronta, su rol y demás. Una de las cosas que dijo, yo no voy a estar dentro del palacio todo el tiempo, no es mi costumbre, voy a recorrer, a seguir escuchando la realidad y tratando de que el palacio esté de puertas para afuera. Fue criticado, como bueno, también suele suceder de un lado para el otro. Sí. El rol, básicamente, de una vicepresidenta es estar dentro del... No encerrada entre el mármol. No, bueno, eso. Pero sí estar ahí presente. Es la presidenta de la Asamblea General, ¿no? Y del Sí, Senado. y las sesiones, el periodo de sesiones es entre el 1 y el 19, y después hay comisiones que son las comisiones permanentes, y los días de sesión son los martes y los miércoles, y las reuniones de la interpartidaria son los lunes. Entonces, pero perfectamente eso es lo Carolina principal. puede salir el fin de semana a hacer política. Ah, no, pero... Perfectamente puede salir un viernes de mañana a hacer política. Pero fue elegida así... para eso. Es decir, para tener el rol concretamente a desempeñar en el Palacio Legislativo. Por supuesto, lo demás es un añadido, digamos. Y lo demás es un esfuerzo propio, un interés propio. No, a ver, no, me parece que no. Humildemente, y No, puedo estar también equivocada. A mí me parece que el hecho de que el lugar de trabajo, digamos, el despacho esté adentro del Palacio Legislativo, no es que a uno lo encierran en el Palacio Legislativo y le tiran la llave y se quedaste encerrado ahí durante 4 años, ¿no? El Parlamento es un lugar de debate, No el dije Parlamento eso, es un lugar de participación, Sí. el Parlamento es un lugar donde la gente va, De los gurises de la negociación. escuela va, de negociación, donde hay que trabajar mucho, donde hay muchísimo por hacer. Pasan todas las pero cosas, claro. Pero el claro. Parlamento, quienes estamos en la labor pública del Parlamento, también salimos a escuchar, también salimos a conversar, también salimos a visitar una escuela, también salimos a visitar la estanzuela, también salimos a visitar el LATU, también salimos a visitar un liceo. Como Cose Eso es poner el pie en la realidad. Como Cose lo puntualiza, ¿no? Lo pone literal. Parece que fuera como la. Lo que pasa es que hay un problema a veces con las cosas que Carolina pone literal en buscarle la quinta pata al gato. Carolina lo que dijo esencialmente es que va a seguir haciendo política porque es la tarea de la función pública y que no va a estar encerrada en el palacio. Tranquilidad a todo el mundo. Si hay algo que a Carolina no le falta, es capacidad de trabajo. Por eso le pregunto. Así que no hay ningún problema. Carolina puede estar adentro del palacio, afuera del palacio, y va a ser muy eficiente en todo lo que haga. No hay ningún problema. Silvia. La actual vicepresidenta de la República fue a Ucrania. ¿No? Sí, claro. Sí. Yo compartí muchos viajes con oficiales, Beatriz. ¿no? Misiones Claro, oficiales. Por supuesto, Sí, claro. por supuesto. Cuando fuimos a la estanzuela, fuimos en misión oficial. Cuando fuimos al LATU, fuimos en misión oficial. Cuando vamos a las escuelas, vamos... no hay ningún problema. Es Creo parte que está de la entendido. tarea. Creo que Es está parte de la entendido. tarea. No es una jaulita de oro el Palacio Legislativo. Es más, habría que abrirlo muchísimo más. Silvia. Muchísimo más. Estamos los 100 años, además, del Palacio Legislativo. Sería sensacional poder ir al Palacio, ver una galería de arte, ir al Palacio, ver la maqueta, que todos los gurises la puedan ver, la puedan tocar. No saben la cantidad de personas mayores que va al Palacio a veces y dice, ay, no venía acá desde la escuela. Sí. Con lo lindo. Le tocan los 100 años. En los 100 Tocan años. los 100 exacto. años. Silvia, Lo vamos a aprovechar. felicitaciones. Va a estar ¿no? divertido. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias por la visita. Gracias y a seguramente estaremos en diálogo en otra oportunidad, si tiene la generosidad de venir con nosotros. ¿Cómo no? Como Siempre presidenta, es un como gusto senadora. enorme. Sí, Siempre es un exactamente. gusto enorme Vamos a visitarlo. verlo. Gracias Muchas por venir.